Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales. El día de hoy tenemos la presencia de una gran fotógrafa y artista visual sonorense, Edith Reyes. Edith, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Edith, yo creo que todos aquí en Sonora conocemos tu trabajo, pero yo quería empezar preguntando ¿cómo inicia Edith Reyes en el mundo de la fotografía? Me comentabas antes de entrar a cámara que estuviste 11 años viviendo en San Luis Río Colorado. ¿Cómo se fue creando tu vocación artística? Fíjate que yo fui una niña así solitaria, o sea, típico, ¿no? De la niña que está sentada viendo la televisión, muy introvertida. Y yo creo que era como un escape también las imágenes, todo lo que veía de cine, de revistas, ¿no? En sí el paisaje me cautivaba mucho. Iba muy seguido a la playa, al Golfo de Santa Clara. Y yo de niña fui muy miope, hasta más grande me operaron. Pero la sensación de lo visual, de lo que alcanzaba yo a percibir así en la playa, los colores, todo. Entonces, todo como que me fue llevando a siempre inclinarme mucho por lo visual. Y cuando salí de preparatoria, me regalaron mi primera cámara a mi papá y mi mamá. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar inglés a Estados Unidos y lo primero que hice fue tomar una clase de fotografía allá. Y ahí aprendí los procesos, ¿no? El revelado, etcétera, la técnica. Y era como hobby, pero luego dije yo, bueno, haré retrato. Y empecé a invitar a mis amigas a que fueran mis modelos. Y me di cuenta que se me facilitaba y que, como te comentaba, podía hacerlo bonito más bonito. Y de ahí me fui enganchando y empecé a trabajar. Dije, bueno, si esto me gusta tanto, voy a empezar a cobrar. Yo era capaz de pagarle a la gente por tal de que se dejara fotografiar, ¿no? Y empecé a tener como una base de clientes, pongámosle así. Y durante la carrera hice comunicación aquí en la Universidad de Sonora. Seguí trabajando todo el tiempo. O sea, yo tengo trabajando desde muy chica en esto, ¿no? Ha sido muy noble conmigo. Hermosillo ha sido muy generoso porque me recibieron muy bien, siempre me acogieron y fui probando diferentes tipos de foto, desde retrato, comercial. Cuando terminé la carrera, me autoeduqué. Empecé de ese mismo dinero que ganaba a cierta cantidad, nada más, a ir a Kodak de México, a ir a Estados Unidos a talleres, todo lo que podía aprender con respecto a la foto, porque ya la base de la comunicación te da muchísimas herramientas para combinar las dos cosas. Y así se fue dando. Edith, ¿cuándo supiste que dijiste, esto se me da muy fácil? Decía, hace poco vino Ivonne Venegas aquí a Hermosillo. Ella ha hecho también fotocomercial, fue una de las clases que estuvimos platicando. Hijo, en algún punto yo sentí que la cámara se convirtió en una extensión de mi cuerpo. ¿Cuándo pasó eso para ti? Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio, o sea, las palabras definitivamente no eran lo mío, ¿no? Pero es una manera como de conversar contigo mismo y desde un principio empecé a explorar otras áreas que no eran la comercial, sin mucha conciencia, porque por desgracia Sonora está demasiado lejos de donde estaba todo el movimiento fotográfico en México. Sí habíamos un grupo de fotógrafos aquí como muy entusiastas, pero al principio lo que hicimos era pegarnos a los señores grandes que tenían más conocimiento, a don Alberto Herrera, a don Ramón Corral, a señor Quiroga, a Conrado Quesada. Todos esos señores pertenecían al Club Fotográfico de Hermosillo. Entonces, yo en ese momento era como una esponja, quería explorar todo, quería saber todo, pero no había nada que hiciera sin la cámara. O sea, desde un principio. ¿La llevabas para todos lados? Para todos lados, para cualquier cosa, o sea, inventaba, ponía pretextos, no era necesario que alguien me pidiera fotos, yo siempre tenía un proyecto personal que quería hacer. Pero en aquel momento había como una división muy marcada entre el fotógrafo comercial y el artista. Ahorita, gracias a Dios, se desvaneció, ¿no? Aparte, es una falsa dicotomía, ¿no? O sea, no es como que uno tenga más mérito que el otro. Ustedes, vivo ejemplo de que se pueden convivir las dos. Pero fue muy difícil, porque en ese momento ser fotógrafo comercial era bueno, ¿no? Te veían para abajo. Sí, total.
Total. De hecho, cuando yo empecé a participar en concursos, ¿no? O en becas, y yo tuve la grandísima suerte de que Zacarías Páez, cuando entró al Instituto Artes Visuales, ya había visto algo de mi trabajo personal que yo tenía guardado en un cajón porque era mío y porque como yo era fotógrafa comercial, no era digna de participar con los artistas. Y me dijo, no, Reyes, me dijo, tienes que meter ese trabajo a este concurso. Y fue la primera vez que yo gané un concurso. ¿Con qué serie era? Se llama Retratos en Movimiento. Y era una serie de retratos a blanco y negro, en medio formato, en estudio, donde estoy explorando con espejos, con máscaras, con muchas cosas, ¿no? Y había mucha dualidad. Al principio de mi trabajo, todo tenía que ver con dualidad, y esa era la dualidad. O sea, no, tenías que ser una cosa o la otra. Había una cosa ahí en ese entonces de que tú tenías que cumplir con un patrón y estar encasillado en un molde. Muy rígido era. Muy rígido era, muy rígido. Para mí fue bastante difícil. Primero fue difícil una mujer fotógrafa. Lo que te iba a preguntar. Eso estuvo tremendo. Tremendo, o sea, de llegar desde a los juntas con puros señores, y digo, sí estaba Alejandra Plath, pero Alejandra Plath se dedicaba nada más a hacer, pues más bien arte. Ella sí hacía más foto documental. Y yo no, yo estaba acá metida con las agencias de publicidad, con las campañas de políticos, con los medios de comunicación. Entonces era como, ¿qué onda contigo? ¿De dónde saliste? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero mi referencia siempre eran fotógrafas internacionales, ¿ok? Entonces yo decía, yo quisiera ser como esa señora que estoy viendo que está en Nueva York, esa señora que está en el DF y aquella que está en Europa. ¿Qué referencias eran? ¿Quiénes eran esas fotógrafas? Annie Leibovitz. Annie Leibovitz ya estaba todo lo que daba. Y había 2, 3 ahí mujeres también. Él, no me acuerdo su apellido, había sido modelo. Y luego, pues, las mexicanas, pues, Graciela Iturbide, por supuesto, pero ella era artista, ¿no? Y hombres, por supuesto que también los hombres, ¿no? O sea... Edith, ¿cuándo encontraste tu propio estilo? Porque si uno ve tus fotos de comerciales, digamos... Sí. Aunque son comerciales, uno encuentra que dice, estas fotos de Edith Reyes, hay una firma ahí indeleble que no puede escapar. Sí. ¿Cómo fue crear ese discurso, ese estilo? Fíjate que ahorita que dices, yo me di cuenta que tenía un estilo con un amigo, con Héctor Maldonado, que me dijo una vez, es que tu estilo es minimalista, es elegante, es limpio. Dije yo, gracias. Porque yo como que no estaba muy segura, ¿verdad? De lo que estaba haciendo. Me salía bien instintivo. Y ahorita que reflexiono un poco, tiene que ver con todo lo que vi en mi infancia, con aquel minimalismo del desierto, con lo poquito, ¿no? Con buscar, con limpiar, pero es como instintivo. Y yo creo que el estilo no lo puedes inventar. O sea, Edith, ahorita fuera de cámara, me mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que dijiste que a ti no te había gustado los 11 años que viviste en San Luis Río Colorado, sí. que los batallaste. Sí. Y que sin embargo te has dado cuenta que eso que viste, ahorita lo acabas de mencionar, ¿cómo fue descubrir esas pulsiones o ese que estaba muy adentro de tu subconsciente? ¿Cómo fue el proceso de darte cuenta y visibilizar eso? Mediante 2 proyectos. El primero que me llamó la atención, que empecé a hacer paisaje, fue unos paisajes que hice en Yécora, que enfrente de una casa de verano a la que íbamos al pueblo, que en realidad no tiene nada que ver con nosotros, simple y sencillamente mis papás se enamoraron del pueblo, había un invernadero destruido. Y yo estuve viendo verano tras verano cómo se iban los pedazos de plástico, ¿no? Desintegrando. Y una vez hice un paisaje que en realidad eran dunas y cielo, pero era un pedazo de plástico ya todo amarillo y atrás estaba el cielo con las nubes y dije, esto es un desierto. ¿De dónde viene este desierto, no? Inventado, construido? Y dije, viene de San Luis. Y la otra cosa fue una serie que se llama Décima de Segundo, que hice en Bahía de Quino, con todas las fotos fuera de foco y que fue descalificado en un concurso en Fotoseptiembre, que no se me olvida, porque fue intencional. Okay. O sea, fue porque yo no veía de chiquita y porque así veía yo la escena y también tenía lo mismo. Y dije, ok, ahí está. Ahí está lo que te pasa en la infancia, siempre se queda ahí y las imágenes, pues, vuelven a ti, ¿no? Te marca. Te marca, te marca. Edith,
si nos puede llevar también este momento en los 90, donde empieza todo Fotoseptiembre y empieza como fervor por la fotografía, donde surge tú, Héctor, Casanova, Sí. toda una hornada de fotógrafos que hoy son referentes. ¿Cómo era vivir en los 90 y concretamente tú como mujer, qué tantos obstáculos encontraste? Fíjate que en esa escena sí era más aceptado las mujeres. Estaba Claudia Plath, estaba Alejandra Plath, que se aprenden igual, ¿no? Habíamos varias fotógrafas, ¿no?, que estábamos ahí. Yo creo que yo me mantenía un poquito aislada y no era intencional, era que tenía todo este trabajo comercial todo el tiempo y luego me casé y tuve 2 niñas, entonces siempre estaba como muy metida en mi oficina y no alcancé tal vez a convivir lo que me hubiera gustado con ellos, ¿no?, porque ellos traían un relajo. No me pareció tan difícil. Sí fue sorprendente para muchos que yo haya empezado a figurar siendo que era una mujer con foto comercial, ¿no? Pero no, en realidad no siento que tuve problemas, ni al revés, siempre fueron sorpresas, siempre fueron regalos. Sobre todo de cuando venían los jueces y yo tenía oportunidad como de preguntarles, o sea, porque era tan intuitivo lo que hacía, yo siempre he tenido una manera de trabajar donde mi proceso creativo es como muy impulso, primero es una pulsión, hago la foto y luego empieza la conversación de lo que hay adentro de la foto. Entonces ellos cuando venían, bueno, les decía, ¿te gustó la serie? Me premiaste, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene? Que pues esto y el otro, y ya empezaban ellos a educar. Y por eso siempre he tratado yo de participar en ese tipo de concursos, que venga otra gente Siempre de como fuera. retroalimentación. Totalmente. O sea, si no tenemos aquí las escuelas o no, los talleres constantemente, todos los talleres que daba el instituto tenía talleritis. A todos iba. Al que fotógrafo que viniera a enseñarnos algo, yo era la primera que estaba sentada ahí. Es bien importante. Claro, seguirse educando. Es bien importante, sí. Edith, llega 2004, que es cuando empieza todo el tema de lo digital. ¿Cómo fue para ti ese cambio de saltar de lo análogo a lo digital? Difícil. Sí. O sea, yo tengo la fortuna de estar casada con un hombre que es como nerd y él estaba totalmente metido en lo tecnológico y en la computadora y todo, y él fue el que me fue llevando y fui aprendiendo poco a poquito. Y sí fue difícil. Pero después ya le agarras, ¿no? Le agarras saborcito también a la nueva tecnología y todo, y ahorita todo es digital en realidad. Porque al fin y al cabo, pues la técnica no es importante, lo importante es el mensaje. Y lo que utilices para hacerlo, pues puede ser hasta un teléfono, que últimamente he tomado fotos muy padres con el teléfono, ¿no? Pero sí, es un chorro de parafernalia diferente, ¿no? O sea, todo, la computadora, los programas, guau. Y todas las cámaras guardadas hermosas que tengo, ¿no? De negativo, que ya son como reliquias, y se está poniendo de moda otra vez lo análogo, pues ahí viene otra vez. Como esta tendencia vintage, ¿no? Sí, hay como una nostalgia alrededor de la foto, porque sí era como mucho más el contacto físico, el olor del químico, el negativo, la mecánica de todo lo que hacíamos. Hace una experiencia completamente diferente para el humano. Okay. No, que lo digital. Lo otro que tiene de malo lo digital es que piensas muy poco lo que estás haciendo porque tienes la capacidad de tomar millones de fotografías de lo mismo. Y con el rollo, ¿no? Con un rollo de 36 respirabas hondo y decías esto y esto no. Y esto otro y esto no. Entonces hay como una disciplina diferente atrás, ¿no? Había filtros. Mucho filtro. Había una cosa como de conciencia, era una cosa zen, hacer una sesión de fotografía. Tenías que tener mucho cuidado porque tenías muy poquito, económicamente era carísimo. Voy a tomar 32 rollos, pues no, ¿verdad? Claro que no. Edith, una de las cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, me tocó ver tu última exposición, que es 1900, que sí. está todavía en Musas, que fue en el marco de las fiestas del Pitic. Muy bonita serie, por cierto. Muchas gracias. Ahí me llamó la atención el trabajo en blanco y negro, que es una constante que has trabajado ¿Cómo decides que vas a trabajar en blanco y negro? Y de 1900 en particular, que es El Molino, sí. Que es como contaste, es un proceso que te tomó años el hacer ese, nomás, y que habla mucho de la memoria, de los espacios también. ¿Cómo fue hacer esa serie y por qué la decisión de hacerla en blanco y negro? Qué
padre que me preguntes eso, porque fue toda una decisión. Ese proyecto que más he tardado en terminar. Yo entré al edificio por accidente. Andábamos buscando locación, Miguel Mancillas de Antares y yo, para una sesión de ellos. Y la hicimos, quedó muy bien. Pero desde que entré al edificio dije, no, ¿cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible? Hablando de la recuperación de la memoria, del patrimonio y todo. Existe esta joya en medio de Hermosillo y que no sepamos y que no la conozcamos. Entonces pedí permiso, muy amablemente el señor Fernández me dio permiso y empecé a hacer recorridos. Me ponían un ingeniero, mi casquito, mi chaleco y ahí voy al edificio. Primero pensando que lo que más me jalaba era lo histórico, era conocer también el proceso. Y sí, me fueron explicando, esta máquina sirve para esto, es una cribadora, esta es una pulidora, un banco de molienda, bueno. Pero no terminaba, o sea, iba y registraba, tengo que volver porque esta máquina va a quedar mejor de este ángulo. Y volvía. Y era una cosa muy extraña, porque yo no soy así, yo soy un poco más rápida con mis proyectos, tienen un límite de tiempo. Después me di cuenta que lo que a mí me jalaba no era eso, era el recorrido. O sea, para entrar al edificio, el edificio antiguo del molino está en medio del edificio moderno del molino. Para entrar al molino antiguo, tú tienes que hacer un recorrido circular en medio de todas las máquinas nuevas que tienen un ruido ensordecedor espantoso. Ok, con todo tipo de seguridad, porque no puedes contaminar, vas con un guía, vas con tu tripié, toda asustada, esquivando las máquinas que están moviendo. Peligro, pues peligro. Entras por una puerta chiquitita y a la oscuridad total. Entras con el guardia, abre 2, 3 ventanas, pero tienes que arrastrar los pies, es una cosa que como bien extraña, ¿no? Y ahí empezaba a tomar las fotografías con unas exposiciones muy largas para que se pudiera, ¿no?, capturar toda la poquita de luz que había. Luego vuelves a subir por la escalera chiquitita y hay un segundo nivel, y en ese segundo nivel entra un poquito más la luz, hay un poquito más de ruido, pero nada se mueve nunca, ¿no? Hermoso todo. Las texturas, ahí empiezas a ver las texturas, los colores, las formas de las máquinas, y luego subes al nivel que es un doble altura gigante y el único ruido que hay es como el péndulo del reloj y luego de pronto las campanadas. Bueno, ¿cómo te puedo explicar lo que ese recorrido me encantaba? Y yo como que no alcanzaba a entender que yo estaba utilizando de pretexto, lo cual es muy importante, la arqueología industrial, la historia, para tener ese fix, ¿no? Okay. O sea, ese premio de entrar al recorrido. Y luego vuelves a salir otra vez el ruidajo, la luz y la ciudad. Entonces era como una cosa que tenía que ver con el cuerpo, con las sensaciones, con la emoción, con algo más primario de lo humano. ¿No se convirtió en una especie de refugio para ti? Totalmente, totalmente. Era un momento en mi vida en el que yo necesitaba un tipo de escape y ese era mi refugio y se hizo una cosa maravillosa que no podía terminar. ¿Okay? Lo terminé porque dio la pandemia y ya tuve que dejar de ir y luego también ya estructuralmente le están haciendo unas cositas al molino y todo, ya dejé de entrar. Y Mariana González, que está en el IMCA, ella sabía que yo tenía este proyecto y me decía, Edith, es que ese es un proyecto importante para que lo vea la demás gente de Hermosillo porque es un lugar al que no hay acceso. Ándale, me dice, mételo a la convocatoria de fiestas del Pitic. Y me animé y entonces acabó. O sea, de esa manera acabó. ¿Era tu jardín zen? Total, o sea, mira, yo me acuerdo y me voy chinita de lo que a mí me gustaba estar ahí, o sea, me sentaba en una esquina, yo ya sabía porque había como un ritual, yo no tocaba las máquinas, las circulaba, me encantaban las texturas, el silencio, sí había como una cosa de reflexión, pero estar adentro de un espacio donde no se mueve nada, y tú eres la persona que se está moviendo todo el tiempo, ahí debe tener muchos significados, ¿no? Creo que eso se trasluce muy bien cuando ves la exposición y haces el recorrido en la sala. Precisamente eso es como que la idea que uno genera. Ah, qué bueno. Qué bueno. Porque sí. Eddie, te quería preguntar, Pero lo de blanco y negro. Sí, déjame decirte lo de blanco y negro. El ruido. Okay. O sea, el ruido visual. Con el color
era como muy, o sea, no alcanzaba yo a que el discurso quedara limpio. Entonces ya muy después, o sea, te digo, me llevó 10 años de visita, por ahí en el año 9, dije, eso es blanco y negro. Eso es blanco y negro. O sea, y no es blanco y negro porque es un tema viejo. Es blanco y negro porque tiene que ser más directo, ¿no? El discurso, perdón. Edith, ¿tienes identificado cuáles son las pulsiones, las obsesiones que tú tienes a la hora de tomar fotos? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Hay algún común denominador que se va repitiendo, que siempre abordes en tus series? Ay, es creepy, pero una juez me dijo una vez que era la muerte. Y yo, qué feo está eso. O sea, cosas muertas. Okay. No, de hecho, antes de esta producción tengo 15 metros de arena, que es de basura marina. Es pura basura que me encuentro entre el sargazo y que está colonizada por, no sé, seres marinos, ¿no? Me llevo a mi estudio los objetos, puede ser una Coca-Cola colonizada, puede ser, ¿no? Y luego las hago gigantes las fotografías para que podamos ver lo que es en un objeto chiquito un problema muy grande. Entonces me interesa muchísimo ese problema, a mí se me hace muy padre. Y el otro tiene que ver con la familia. O sea, entonces en realidad no, porque la familia no está muerta. O sea, no tenía razón ella, ¿no? Tiene razón la naturaleza, el medio ambiente, el patrimonio y la familia. Esas vienen siendo mis... Pero al final, como dice Graciela Iturbide, el fotógrafo es un investigador. Tú andas investigando, andas de metiche, o sea, andas, ¿no? Viendo lo que hay alrededor tuyo. Eso es lo que hacemos los fotógrafos. Edith, por ejemplo, Susan Sontag en su libro en la fotografía, sobre la fotografía, menciona que la foto como digamos, una especie de memoria, que suple a la memoria que nosotros, que dice ella, que es muy caprichosa y a veces muy tramposa. ¿Qué significa la fotografía para Edith Reyes? Oh, cielos. Es que ha sido mi lenguaje, es como mi lenguaje primario, ¿no? O sea, pero aparte ha sido una herramienta de autoconocimiento increíble. O sea, la sensación de hacer una fotografía y poder conversar con ella es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Ahorita lo que yo estoy viendo con respecto a lo que estás comentando es que nos estamos conociendo a través de las imágenes, pero también ha sido como obsesivo ahorita. O sea, no hay una separación. O sea, ¿verdad? No. Estamos como en una tiranía de la imagen, ¿no? Estamos ya anclados con el celular, con los videos, con toda la imagen. ¿Cómo es posible que vayas a ver el concierto de alguien y lo veas a través del celular, que vayas a un viaje y no recuerdes nada? O sea, lo único que quieras es tomarte la foto caminando por la calle. O sea, ¿qué es eso? No está bien. Nos hace falta reflexión, ¿no? Tomarnos un pequeño respiro de lo visual. Sí, tiene que dar vuelta. Finalmente, tu evolución a través de los años, esta carrera larga y exitosa, la puedes segmentar, puedes decir, aquí está en un periodo, aquí, ¿cómo ha evolucionado eso? Sí, la puedo segmentar. Sí. Los primeros 25 años fueron como una carrera. Sentía como que venía el león atrás de mí. O sea, no es otra cosa más que trabajar. Y de todo. Lo único que no hacía era foto aérea porque me daba horror, ¿sabes? Asomarme, ¿no? Pero hice desde fotografía de producto, con carne cruda. En aquel entonces se usaban las modelos con un aceite de carro así en bikini, candidatos de políticos, gobernadores, campañas de publicidad, hasta fotografías de bebés y de bodas. O sea, yo lo que me pusiera fotografiaba, ¿no? Sí, y yo sentí como que no había mucha pausa. Ahorita me tomé un respiro y nada más estoy haciendo foto personal. O sea, son puros proyectos personales, artísticos, como le quieran poner, que para mí tienen sentido, porque siento que también tenemos que aportar los artistas. No se trata de decorar ni nada, tenemos que generar reflexión. Y en esa etapa estoy ahorita. Edith, lamentablemente se nos quedan muchos temas en el tintero. Me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo, pero un honor y un lujo escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Tuvimos a la gran Edith Reyes y los vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad.
En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.